Estaba leyendo la Biblia y me he enfadado y he sentido mucho miedo, mucho miedo. Como en la película de la mosca. Ten miedo, ten mucho miedo. Pues eso es lo que me pasa a mí. Ahora he encontrado un texto que otras personas manipulan para hacer daño a los feligreses o civiles que no tienen mucha formación o no andan a engañar a otras personas y lo utilizan para hacer daño en vez de para lo que es la Biblia. La Biblia está escrita para que los esclavos dejen de serlo, porque la sangre de Cristo se vertió en la cruz hace 2000 años para liberarnos. La sangre de Cristo libera. Porque Dios pagó nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuéramos libres. Y me he empezado a leer la Biblia hoy desde Mateo, desde el Evangelio según San Mateo, del 18 al 20. Al 20, no, al 21. Y en el 21 está la higuera seca, la parábola de la higuera seca. Y esto es lo que me hicieron a mí en el 96, pero luego os lo cuento. Lo que me hicieron a mí en el 96 lo he contado, pero algunas de las cosas que me han pasado las he contado en borradores solo, porque son cosas fuertes que no puedo demostrar. Así que las pruebas están por ahí. En las llamadas de teléfono y en los testigos que saben lo que pasó, que hay muchos y muchos están vivos. El problema es que puede no interesar que esos datos salgan nunca a la luz o los tengan solo los que tienen dinero y los jueces. Yo eso no puedo. Yo no puedo hacer nada con eso. Pero pues ahí lo dejo para el día de mañana cuando se sepa todo, como cuando desclasifiquen lo del Área 53 de Estados Unidos, o la muerte de Kennedy, o el secreto de Fátima de la Iglesia, o los avistamientos de objetos voladores no identificados por el ejército. Todo eso son datos clasificados y nosotros no sabemos nada. Y luego, en cuanto a violaciones, sobre todo en universidades, la sociedad americana le gusta mucho poner sus problemas en películas y luego cuando se entera todo el mundo se puede defender de eso que hay gente que hace por todas partes en su territorio. Aquí también nos pasa, pero nosotros también hacemos películas, pero esa sociedad es más, denuncia más lo que les pasa, porque como el Estado no les defiende, igual que aquí, que nos dicen que sí, pero papá Estado pues tampoco se ocupa tanto de la gente como dice, porque es un Estado paternalista. Pero luego como tengas problemas para salir de ello es muy difícil. Bien, esto lo sé porque lo he leído en libros de psicología, que la sociedad americana vomita todo lo que le pasa en las películas y así se protege la población porque se enteran de lo que pasa en otros sitios y se procuran proteger para que no les pase. O exponen un problema que tienen y igual no saben todavía resolverlo y entonces otros que lo ven dicen esto se soluciona de esta manera porque le pasó a alguien que yo conozco. Entonces hay un montón de películas de la típica estudiante que sale con el típico en el instituto, con el típico deportista que gana todas las competiciones y como la sociedad americana premia al que gana, pues al chico les culpan de la violación o al equipo entero que viola a la estudiante y la estudiante no va a la universidad porque la llaman guarra y mentirosa y el chico sí. Y hay así de películas que yo llevo viendo durante 20 o 25 años que dan en la televisión pública, que ni siquiera hay que ir al cine a verlas ni contratar un canal de pago,
y están basadas en hechos reales. Igual que cuando te asesina el marido o la mujer asesina al marido, siempre es gente en la que confías mucho y que está muy cerca de ti. Luego también está el típico asesino en serie que se hace el vecino majo que llega al vecindario, pero siempre es alguien que primero se gana tu confianza y después te lo quita todo o te destruye para siempre. Y aquí está pasando eso, en eso que cuento. Del 18 al 21 en la Biblia cuenta la parte en la que Jesús dice que es el Hijo de Dios y por eso debe morir asesinado por el pueblo. Bueno, exactamente no sé cómo lo dice, pero dice que el Hijo de Dios debe ser muerto y resucitado al tercer día. Y luego después llega a la expulsión de los vendedores del templo, que es una vez que ya Jesucristo ha anunciado que va a morir, va al templo, que aquí no lo pone, pero es la escena del látigo. Aquí en Mateo no lo pone, igual lo pone en otros evangelios. En todas las películas que ves en Semana Santa, que yo no me leía la Biblia, pero veía esas películas. Y siempre son las mismas, pero siempre las ves y siempre te quedas viéndolas porque están bien hechas. Y en esas películas entraba Jesucristo con el látigo y echaba a los mercaderes que compraban y vendían palomas. Y viendo que ya sabía él que le iban a matar y no se lo había dicho a nadie, por lo mismo fue allí buscando problemas para que luego le llevaran al juicio. Pero bueno, eso vete tú a saber, eso es como inventar, porque aquí no pone nada de eso y hace 2000 años que pasó. Después de que entró en el templo y volcó las mesas de los campistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Pasamos a lo de la higuera seca, que es el relato con el que a mí me utilizaron. Pero claro, esto vete tú a probarlo. Esta grabación que estoy haciendo es para avisar a la gente de cuando le hagan alguna cosa de estas, porque a mí me lo hicieron con 21 años, 22. Y no te puedes defender. Entonces, porque tú no sabes qué es lo que te están haciendo. Pero si hay otro que te lo cuenta, pues bueno, ya sabes por dónde van. Un poco... Cuando oyes campanas y no sabes por dónde oyes, en dónde suenan las campanas, no te puedes defender. Pero si has oído algo antes, pues bueno, ya te proteges un poco más. Yo esto ya me lo había leído. Esto de la Biblia me la he leído una vez, entera. Pero un libro nunca es dos veces el mismo libro, igual que un río nunca es dos veces el mismo río, como dice el refrán, que no sé quién lo dijo, alguien antiguo. ¿Por qué? Porque tú te lees el libro una vez y la siguiente vez, como ya te lo has leído y ya sabes más o menos cómo va el libro, atiendes más a los detalles. Y además, entre la primera vez que te lees el libro y la segunda, una mosca. Entre la primera vez que te lees el libro y la segunda, te han pasado experiencias personales que te hacen ver la vida de otra manera, has aprendido, has crecido y ya lees el libro de otra manera. Lo relacionas más con cosas que te han pasado, entiendes mejor las metáforas, porque una metáfora, cuando tú no hablas con segundas intenciones, es muy difícil de entenderlas. Entonces necesitas muchos más años que los demás para entender las indirectas y los avisos, que si los quieres los entiendes y si no, no. Y esto me ha pasado a mí. Y claro, hay gente que está utilizando la Biblia para hacer daño en vez de para ayudar. La Biblia está escrita para liberar esclavos. El cristianismo nació para liberar.
la sangre de Cristo vertida en la cruz hace 2000 años, 2018 años, porque lo que vivimos es cada año de Jesucristo. El año 2018 es que Jesucristo tiene 2018 años, por eso es 2018 años después de Cristo. Es 2018 cumpleaños de Jesucristo. Y cuando murió en la cruz, su sangre sirvió para liberar a los cristianos. Y ya paga Él nuestros pecados con su sangre. Por eso en la segunda venida no hay que matar a nadie, ni tiene que haber otro crucificado. Pero hay gente que le gusta esto de los mártires. Y la Iglesia en su época tuvo una época oscura que era cuando estaba la Inquisición. Y se hizo muchas burradas, como por ejemplo que se cogía a las mujeres a las que se les acusaba de brujería y se las echaba atadas a un río. Si sobrevivían, si salían a flote eran brujas, y si se ahogaban es que habían sido buenas mujeres acusadas injustamente. En cualquier caso la mujer le iba mal. Entonces nadie quería encontrarse con la Inquisición y todos se escondían de la Inquisición, que era la Iglesia. Lo que no sabemos nosotros es que la monarquía y la nobleza tiene privilegios eclesiásticos. La Iglesia está por encima de la monarquía, pero solo si quiere ejercer su jerarquía, o puede, porque igual puede ser una época en la que la jerarquía está dada a la vuelta, o vete tú a saber qué, o el poder, el dinero, pues hace que mucha gente se tome muchas libertades y la Iglesia mire a otro lado o no se entere. Pero lo que no nos damos cuenta es que esta gente puede influir en nuestras vidas religiosas, porque son títulos que ahora no tienen poder sobre la sociedad civil en una monarquía parlamentaria como la española, pero sí en la religiosa. Aunque siempre puedes invocar al Vaticano, siempre que no estés en un país protestante, donde el rey protestante es la cabeza de la Iglesia, en cuyo caso es mejor que te cambies de iglesia y de país si tienes problemas con la familia real, porque estás muerto en esta vida y en la siguiente. No le damos mucha importancia y muchas veces no sabemos de dónde vienen los problemas que tenemos, pero cuando tú no sabes de dónde vienen los problemas es porque alguien te los está haciendo a distancia. Lo llaman sombras. Tienes una sombra o una mano negra. Una mano negra es alguien o una sombra en la vida. Es alguien que te está haciendo daño, pero tú no sabes quién es ni cómo te lo hace. De eso hay así de literatura y películas también. Y se puede buscar en internet el significado del término mano negra y sombra. Estas gentes, los reyes, los duques, los condes, los marqueses, no tienen por qué estar haciéndonos daño, pero que sepáis que tienen esos privilegios y nosotros ni nos damos cuenta. Bien, además luego hay otras personas que se toman sus libertades en la sociedad civil que no tienen por qué ser nobles ni de la monarquía ni de la iglesia y nos hacen daño también porque son muy santos beatos y quieren quedar muy bien con el Papa o con los altos estamentos de la iglesia y lo hacen siendo muy puritanos, como en Salem, que allí mataron un montón de gente. Lo de las brujas de Salem fue porque esas gentes que eran ingleses que habían ido al Nuevo Mundo, a Norteamérica, cuando se descubrió hace 500 años el continente aquel, pues tuvieron un brote psicótico de estos que tienen no las personas, pero sí los grupos de gente, que estos estudian psicología. Yo no he estudiado psicología, pero he leído psicología, no para saber psicología, que para eso hay que estudiar psicología, pero sí para poderme defender un poco y que no me pasen cosas que te pasan por no saber 4 trucos.
y ir mejor por la vida, más segura y apartarme de ver antes los problemas venir y poderme apartar. Bien, pues eso te lo explican en los libros de psicología, de estos de autoayuda o de curiosidades psicológicas. Y cuando a una comunidad de gente le da un brote psicótico, la gente no está loca, pero el grupo funciona como si estuviera loco. Y entonces les dio por hacer juicios a las mujeres, unas empezaron a acusar a las otras porque así eran muy dignas, porque la otra era muy mala católica y había que condenarla a la muerte, y la que quedaba viva que había acusado era una buena mujer, y si tenía que caer otra vecina siendo mala mujer, daba igual, porque tú quedabas de buena mujer, y eso era que eras una gran vecina y un gran ejemplo para la comunidad. Y eso fue lo que pasó en las brujas de Salem también. Y no había allí inquisición, ni había nobles, ni había reyes, pero pasó también. Pero una gente cristiana le hacía daño a otra gente cristiana. Bien, en este caso ha sido por dominio lo que me han hecho a mí. Ya os conté lo que me pasó en la universidad en el 96. Habrá mucha gente que se verá acusada con eso, que dirá que es mentira. Es lo típico que pasa. También hay películas basadas en hechos reales, aparte de las estudiantes de instituto que son violadas por los atletas exitosos, a los que les quitan la acusación de violación para que sigan ganando medallas para el instituto y la universidad, y luego la chica es acusada de guarra y de mentirosa, y entonces no la cogen en ninguna universidad, y el chico triunfa y la chica acaba por ahí tirada o casada con un montón de hijos y de fracasada, de vecina fracasada. Películas basadas en hechos reales del finales del siglo XX y del siglo XXI. Y entonces que digan que es mentira, pues da igual. Yo lo cuento ahí y he puesto donde están las pruebas, que no las tengo yo. Y cuando ya sabéis que íbamos a la policía a denunciar los maltratos, vamos, no es algo ilógico, es algo que le pasa a mucha gente, pero el que da la cara suele tener problemas. Yo no los estoy teniendo, pero porque éramos una familia que estábamos todo el día en la policía poniendo denuncias. Yo no tenía culpa de esto. Si lo cuento es para normalizar la situación, para que me deje de hacer daño todavía hoy, cuando he salido hace mucho tiempo de ese entorno y me sigue el entorno ese afectando, y para que otras personas que lo ven pues puedan tranquilizarse con su problema viendo que hay más gente que lo habla y que es lo más normal del mundo. Entonces, las pruebas están en las llamadas de teléfono grabadas, porque esto se hablaba todo por teléfono para protegerte. Porque a la gente de mi casa, había una gente de mi casa que le decía a otra, te vamos a echar la culpa a ti y además vas a pagar la cárcel y nos vamos a reír todos de ti. Y entonces esa persona cogía el teléfono, llamaba a otra persona que conocía, y si no, pues hacéis como yo, que de un teléfono, como desde el que estoy grabando, al otro teléfono, tú te puedes llamar teniendo una tarjeta en este teléfono de teléfono y otra tarjeta en el teléfono desde el que estoy grabando, pues tú te llamas y es una llamada privada entre dos números de teléfono distintos, si no tienes nadie con quien hablar, para que quede eso en el satélite, porque de alguna manera tienes que protegerte, porque no te matan en esta vida, te matan la imagen de tu persona y luego ni te entierran en el suelo cristiano, porque como eres un mal pecador, igual hasta te excomulgan, se están pasando mucho. Entonces, no es tan grave como lo que estoy contando, pero es mucho lo que atacan. Entonces ya pues te defiendes como puedes, por lo menos que tu versión quedes en algún sitio para que la oigan cuando te acusen de todo, porque al que está muerto le echan toda la mierda encima porque no se puede defender. Todas esas llamadas igual no las veis nunca ni las escucháis. La gente que tiene dinero y le interesa comprarlo, pues lo habrán comprado o os lo habrán dado gratis, porque son gente importante. Pero esto es como el área 53, que es información clasificada, el área 53 de Norteamérica.
¿Quién mató a Kennedy? Que también era un presidente de ascendencia irlandesa en Estados Unidos. Bien, pues tampoco sabemos quién lo mató porque la información está clasificada. El tercer secreto de Fátima también está clasificado y la Iglesia todavía no nos lo ha contado. ¿Qué más? Los objetos voladores no identificados, que hay un montón de información escrita por los militares que se los encuentran cuando van ahí en los cazas, en los aviones militares, y tienen avistamientos. Entonces también es información clasificada que tampoco nos hemos enterado, pero son cosas que están pasando. Y bueno, pues ahí están, que algún día saldrá la información. Y hay cosas que hay muchas fotografías que no tienen sentido y vídeos que andan por ahí que si te fijas un poco después de oírme a mí dices, pues es que esto normal no es, aquí hay algo raro porque hay unas cosas por un lado y hay otras cosas por otro y las cosas de un lado y las del otro no cuadran y las versiones de unas personas y de otras no cuadran y ahí es donde cuando algo no cuadra bien es donde hay una mentira o algo que está mal contado. Hay moscas. En fin. Por no hacerles caso a las moscas que vamos a hacer. Y a ver si nos las quitan de encima, ¿eh? Porque con moscas no se puede vivir. Y yo estoy mosqueada por lo de las moscas. Pero después del inciso sigamos con la higuera seca. Bueno, ya llevo 3 o 4 veces que he empezado a hacer este vídeo, lo he tenido que parar y lo he vuelto a repetir. Entonces ya no sé lo que he dicho y lo que no. Creo que ya lo he dicho, pero da igual. La Biblia se escribió para liberar cristianos. La gente se hacía cristiana, se bautizaba para ser libre. ¿Por qué libera el cristianismo? Porque la sangre de Cristo en la cruz libera. De hecho, no sé si viene en la Biblia, porque ya he dicho que me la he leído una vez entera. Y pues es un libro que te tienes que leer durante toda tu vida para entenderlo bien. Dicen, había un párroco inglés que decía que tenía la Biblia en la mesilla de noche y que todos los días leía un poco. Los párrocos ingleses también hay que leer lo que dicen, por lo menos, aunque no te leas su Biblia, que no sé lo que hay de diferente de la suya a la nuestra. Pero cuando yo buscaba en internet frases de la religión china, de la religión, da igual, hasta la musulmana me salían frases en 2007. Cuando estás desesperado buscas información, no buscas meterte en el budismo ni en la religión cristiana ni en la musulmana, pero sí buscas la sabiduría que te ayuda a salir de los problemas. Y por ejemplo, yo buscaba frases de filosofía y me salía toda la filosofía, y en la filosofía también se entiende por filosofía las religiones, entonces me salían las frases y yo las leía. Por ejemplo, los árabes dicen, prefiero la noche del milenio a vivir 1000 años, o también dicen, confía en Alá pero ata tu camello. Y luego había más frases. Los ingleses. Hay un párroco inglés de no sé qué siglo que decía que intentó cambiar el mundo y no lo consiguió, pero después se dedicó a cambiar su casa y se dio cuenta que cambiando su casa cambió su barrio, porque la gente vio cómo cambió su casa, le gustó y le copió. Después, como cambió su barrio, cambió su pueblo. Cuando cambió su pueblo, los pueblos de al lado vieron que se estaba mejor, hicieron lo mismo y al cambiar su pueblo cambió, todos los pueblos cambió su país. Y cuando cambió su país, cambiaron los demás países. Y que finalmente, sin proponérselo, cambió el mundo. Pero había que empezar por tu mundo en vez de por intentar cambiar el mundo. Y todo esto
no sé a qué venía, pero seguramente viene a que estoy contando mi historia para que ayude a otras personas a llevar mejor sus problemas que se parezcan a los míos y a que no les utilicen con la Biblia. La Biblia es para que te vaya mejor. La Biblia es para que te vaya mejor, no para que te vaya peor. Y hay gente que la está utilizando mal. Y a mí, con lo de la higuera seca, lo que me hicieron es, cuando pasó esto del 96, que está contado en mi blog, en mis blogs, porque lo voy contando, pues alguien quiso castigar a una persona de mi casa. Y nadie lo cuenta, pero yo he ido atando cabos y lo que hacen para hacer desaparecer a una persona es quedar de acuerdo con todas las personas de su familia y de su entorno. Bien, yo puedo estar confundida en esto que cuento, porque he dicho que estoy atando cabos, pero se puede comprobar. Vamos a partir de la base que yo estoy confundida, o que puedo estar confundida y que estoy contando algo que me parece que puede ser de una manera, pero que puede que yo me esté confundiendo. De todas maneras os lo cuento y os aviso que puede ser que no sea una práctica que se esté llevando a cabo y que solo me parece a mí, porque algo me ha inducido a mí a error y que yo esté equivocada, no lo sé, por lo tanto vosotros tampoco. Y tendréis que fijaros a ver si es así o no, si es que tenéis curiosidad de que esto pueda llegar a pasar en vuestras vidas, y tenéis que ser prudentes y vigilar que no os confundáis por esto que os estoy yo diciendo. Esto es como lo de no consuma este medicamento sin consultar con su médico. Bien, pues vosotros no podéis coger esto que yo estoy diciendo como si fuera verdad, porque habría que comprobarlo. Pero pudiera ser que se estuviera haciendo una práctica muy, muy mala, y es quedar de acuerdo con todos los familiares y amigos de una persona a la que quieres destruir o hacer desaparecer. Y entonces, cuando todos y cada uno de tus familiares y amigos dicen que están de acuerdo en que desaparezcas, pues van y te hacen desaparecer o te hacen daño, y ellos pues se hacen los tontos y no te ayudan cuando tienes problemas. Y luego está también que te hacen desaparecer y te ponen un doble en tu DNI, por ejemplo. Pudieran pasar muchas cosas de estas. Yo es que he vivido cosas raras que no entendía, y he visto cómo quedaban de acuerdo entre personas para hacer cosas pero inauditas. Por ejemplo, cuando el marido de mi madre, 83, 93, en 1997, había quedado de acuerdo con un señor de su edad, que en 1997 tenía, a ver, dejadme pensar, 50 años, clavaos, clavaos. Bien, pues quedó de acuerdo con un señor amigo suyo en que su hija de 14 años iba a ser para él. No es que la iba a vender, no la iba a vender, pero la iban a decir, mira, este va a ser tu novio. Es una familia que es normal. O sea, una familia que es normal y que vive entre gente normal en un barrio normal. Pero que de repente empezaron a hacer cosas, yo no sé si fue porque el señor Mital se puso de accionista en la acería. Y esos traen prácticas de otros, de la India, que hay una... De repente empezaron a pasar cosas muy raras que antes no pasaban en esa casa. Habían pasado cosas malas y guarras en esa casa desde el principio. Pero en cuanto pasamos la barrera del 94, del año 1994, ahí
empezaron a pasar cosas ilógicas que decías, si las cuento, me van a decir que yo estoy loca. O sea, también tenías el miedo de contarlo y que te dijeran con 20 y pico años y sin saber nada de la vida, porque a mí tampoco me lo enseñaban, tú estás loca lo que estás contando, tú vienes aquí a denunciar y tú vas a ir a la cárcel tú o al psicólogo. Entonces no lo denunciabas, pero ahora ya después de un montón de años que han pasado y de cosas que me han pasado y de obtener ciertas cosas en la vida como un título de empresariales, aunque sea una diplomatura, eso me faculta a mí para que nadie me diga que estoy loca, porque sé lo que estoy diciendo. Y no por tener el papel, sino porque para aprobar los exámenes tienes que pelearte con el profesor, aunque te sepas la lección, a veces te suspenden, porque a veces sí te suspenden. O a veces el profesor corrige tantos exámenes que justo no ha visto que justo te ha corregido mal y has suspendido. Cuando igual el examen no tiene un 10, pero sí te da para un 5, un 6, pero resulta que te ha puesto un 4. Y tú tienes que ir a defender tu examen y que te suba la nota porque, no para que te apruebes, sino porque tú habías aprobado. Entonces todo esto te da unos recursos y unas tablas que antes no tenías. Y que no es el título, ¿eh? Una persona que trabaja y desde muy joven y ha tenido que luchar mucho, igual se sabe defender mejor que alguien que tiene un título que se lo ha sacado estudiando en las academias, no lo sé. No sé qué ejemplos poner. Luego también está que tener un título, que ser titulado te protege más de la gente que te quiere hacer pasar por loco. Esto es muy triste porque la gente que no puede estudiar pues tiene un problema, que cualquiera que le quiera atacar le ataca más fácil. ¿Por qué es esto? ¿Porque tienes el título? Sí, pero yo no tengo la culpa de que la sociedad sea snob, ¿no? O no es snob, es simplemente que le da importancia a esas cosas y ya está. Por eso las sociedades fuertes, como Japón o Estados Unidos, todos, en Estados Unidos no, pero en Japón, todos los ciudadanos, todos tienen carrera universitaria, luego trabajan de camareros o de taxistas, porque no todo el mundo puede ser jefe, o trabajar de administrativo, o yo qué sé, o en un banco ahí en la ventanilla, pero les gusta ser fuertes y tener conocimientos y se esfuerzan y los tienen, aunque luego tengan que poner cafés en una cafetería. Y las sociedades fuertes lo que tienen es sociedades eh, que han estudiado. Y los que no podéis estudiar, yo os he dado el consejo que leáis libros de la biblioteca y el periódico y oigáis la radio para enteraros de lo que pasa. Que no os venga por ahí la desgracia por no enteraros. Y claro, me voy de un tema a otro y luego no sé dónde estaba. Pero que tengáis cuidado. Estaba hablando de los maltratos, que de repente a, a mi hermana más pequeña, pues mi hermanastra. Pero bueno, yo es que he dejado a esa gente atrás hace una década y no quiero saber nada porque aquello era... Y ella era la que menos me enteraba de todo y de mí abusaban a toda la familia. Entonces no quiero saber nada. No me avisaban de lo que estaba pasando ahí. Hay pruebas por todas partes. Si les preguntas a ellos, su versión va a ser otra. Y no quiero entrar en este tema. Quiero entrar en esa cosa en concreto que lo vivimos ahí 4 personas más el que lo estaba haciendo. Pues bien, este tío dice que le ha prometido la hija a un chico. El chico tenía su edad, 50 años. Y esto lo dijo mi madre. Dice, un chico, ¿quién? ¿Ese con el que vas que tiene tu edad? Dice que la niña tiene 14 años y la cogió así, ella estaba sentada en una silla en la sala de estar donde veíamos la tele. La sentó ahí con ella y le dijo, a esta no le haces nada porque no te voy a dejar yo. Porque si esta que es menor tiene que irse con un chico, lo va a elegir ella y va a ser de su edad el chico. Con un tío de 50 años. Que es que no estamos hablando de un inmigrante que tiene esas costumbres. Hay que decir
que la persona de la que hablo hizo la mili en el Sáhara con Franco. Entonces, igual todo eso. Pero no había tenido esos comportamientos hasta aquello del señor este de la India. Yo, no es por echarle la culpa al señor Mittal, que me va a denunciar y me va a aplastar porque yo no tengo dinero para ir a un juicio. Pero yo estoy hablando no del señor Mittal, estoy hablando de mi casa, donde yo crecí. Y ahí empezaron a pasar cosas que ahí alguien se hablaba con alguien distinto, porque todo empezó a ser como un montón de mierda y nada más. No había más que mierda, porque en esa casa antes había momentos buenos, momentos malos. Dentro de que yo nunca me enteré de lo que estaba pasando ahí, porque si iba a enterarme me tenía que haber ido. ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque viene a colación de las personas importantes con las que estaban, merodeaban por mi casa y querían lo del ADN, que querían llevárselo y era una familia fácil que no se protegía. Hacía caso cualquiera. El ADN y los óvulos se lo roban a todo el mundo, no es que yo sea muy importante. Es que tú vas a la universidad y te enseñan un periódico, una compañera a la que de repente le va muy bien, de repente, luego te enteras por qué, ¿eh? Pero había más casos que esa. Había mucha gente que de repente y nunca sabías por qué. Y son por ciertos detalles históricos, o de raza, o de etnia social, de etnia, o que le ha caído bien a no sé quién y de repente les empiezan a ascender y tú no entiendes por qué. Cuando entras todo el mundo es igual, pero de repente todo cambia. Pero eso es el mundo de la universidad. No vamos a entrar. El mundo de la universidad, que te da una hostia y tú no te enteras de por dónde te viene. Y te viene con un periódico, el periódico universitario, que te lo dan gratis y te dice, mira, para donar óvulos. ¿Puedes donar óvulos? Digo, sí, tú también puedes donar óvulos. Sí, bueno, yo ya donaré, sí, eso. Pero tú puedes donar óvulos. Y desde aquella vez que se empezaron a poner de moda lo de donar óvulos, a mí me han estado bombardeando con lo de donar óvulos hasta en las fiestas de Portugalete, ahí en el ayuntamiento donde se sienta la gente cerca de la estación. Eso se puede mirar, que estará grabado. Puedes donar óvulos. De repente estás ahí un viernes por la noche y te salta una tía, ¿puedes donar óvulos? ¿Y para qué me dices que done óvulos? Si ya sé yo que se pueden donar óvulos y no me da la gana de ir a donarlos. O sea, se lo hacen a todo el mundo esto, ¿eh? Y yo estoy hablando aquí del año 2001. 2001. Claro, venían las lunas del 2003. ¿Y quién ha oído hablar de las lunas del 2003? Ahora se oye hablar mucho de las lunas rojas. Pero yo en la vida, yo en 2011 había oído hablar de las lunas rojas, pero exactamente no sabía lo que eran. Dice, me preguntó alguien, ¿has oído hablar de las lunas rojas? Dice, ¿sabes lo que son las lunas rojas? Dije, sí. Pero no dije más que sí. Sí, las lunas rojas es cuando la luna se pone delante del sol. No sabía nada más. Desde luego no sabía que el día que crucificaron a Jesucristo había habido una luna roja. Y ese dato a mí no me lo había contado nadie. Y me he pasado 40 años sin saber que Jesucristo, cuando le crucificaron, cuando estaba en la cruz, de repente apareció la luna roja, porque se oscureció todo y hubo un eclipse. La luna roja de sangre, que muchos, desde hace mucho, porque cuando crucificaron a Jesucristo, que era el año 33 del cristianismo, resulta que el pueblo judío tenía 5000 años de historia y ya sabían lo de las lunas rojas. Y en la cultura egipcia, que debía ser anterior al judaísmo, que duró 3000 años la cultura egipcia, también tenían muy en cuenta los eclipses de las lunas rojas. O sea, y como los llaman lunas de sangre, para mí que antes hacían sacrificios de humanos en las culturas y luego pues aprovechaban y hacían ejecuciones en esas fechas también. Y a este tío le tocó, o aprovecharon. Porque dice Jesucristo en la Biblia aquí en Mateo del 18 al 21, porque me van a matar
y luego al tercer día resucitaré. Vete tú a saber si no pensaba que en el juicio que iban a hacer, en vez de elegirle a Barrabás para liberarle, le iban a elegir a él, y entonces pues también resucitaba, porque cuando te van a matar porque vas a tener un juicio y luego te dan un indulto, pues también es como resucitar. Vete tú a saber, no sé. El caso es que le crucificaron y hubo eclipse ese día, cuando Jesucristo estaba en la cruz. Y viene aquí, en el libro, o sea, claro, yo no me leí la Biblia, porque aquí en el libro sí que viene, yo todavía no he llegado, pero sí que dicen que, no lo dicen, claro, no dicen, cuando crucificaron a Jesús había luna roja cuando estaba en la cruz. No, dicen que el día se hizo noche. Claro, eso no es decir luna roja, ¿eh? Eso no es explicarlo bien. Por eso dicen que en la Biblia no viene todo y que hay que leerlo entre líneas. Y ahora os hablo de lo de la higuera seca. La higuera seca. Lo primero que tengo que decir es que han utilizado a una mujer. Bueno, utilizaron a mi madre. Le dijeron que hiciera ciertas cosas conmigo, que no eran muy cristianas. Pero era la iglesia la que se lo estaba diciendo. Yo sé quién ha sido. Porque, bueno, ahí estaban metidos los jesuitas y los del Opus Dei. Los dos. Los jesuitas llegaron en 1983 y los del Opus más tarde, en los 90. Pero estuvieron metidos siempre. Gente del Opus, lo que pasa que, claro, mi madre hablaba con mucha gente porque como se encontraba sola y maltratada, hasta con mormones hablaba, que eso pues no nos gustaba nada porque era un rollo un poco raro. Pero claro, como estaba sola y tirada, nosotros íbamos al instituto y no podíamos estar con ella. Y esa mujer no hacía caso, no se separaba. Bueno, ahora ya también sé por qué, porque a la mujer que se separa luego la aplastan y la hacen de todo. Si te lo hacen cuando eres una persona que te atacan quedando con toda tu familia y tus amigos de acuerdo para que no te defiendan, imagínate si te separas, si es una sociedad muy patriarcal. El caso es que aquí la gente se divorcia, yo veo gente divorciada y no les pasa eso. Vete a saber por qué rollo a ciertas personas les pasa esto. Ella no se quería divorciar, no sé por qué nunca. Yo siempre la decía, divórciate, sepárate, pero no quería. También es un tío de estos que siempre decía que la iba a matar si se divorciaba. Eso está puesto en las denuncias. Y la hicieron hacer cosas que cualquier cura la hubiera condenado y le hubiera dicho que se anduviera con cuidado porque la iban a excomulgar. Se leía la Biblia a escondidas. Cuando yo le preguntaba que qué era eso que leía, porque a mí me parecía raro verla leyendo, porque nunca la veías leyendo, yo nunca la veía leyendo, me decía que eran las instrucciones de la máquina de coser, porque justo siempre lo leía en la máquina de coser. Esto lo he contado en el blog. Pues no era la máquina de coser, era la Biblia lo que se estaba leyendo. A escondidas mías. Esto fue cuando yo tenía 16 años, me pasó, yo era menor de edad. Y eso fue en el 91. Claro, yo no me leía la Biblia, no se la veía leer a nadie, no hacía lo que veía hacer. Fui una niña que no me relacioné con nadie porque me hicieron bullying desde primero de GB, que tenía 6 años, bueno, desde antes, porque no me dejaban bajar al recreo. Yo ya he contado todo esto. Tú ves ahora a mí hablar y ves una persona normal, pero te cuento mi historia y es demoledora. He tenido que salir sola de un proceso psicológico muy duro, o sea, de un vacío existencial. No había estructura psicológica en mi vida. Todo era, hola, adiós, comprar el pan, cuánto es, no sé qué. No había. Lo único en el instituto, que como tenías que hablar con los profesores, y esto qué significa, y lo otro que no sé qué.
A mí no se me ha olvidado hablar porque iba a estudiar a los centros de educación pública y porque veía la televisión y oía la radio. Si no, esto también lo he leído en libros de psicología, que le pasaba a la gente, se le olvidaba hablar por el aislamiento al que le sometían otros. Y me ha pasado a los 20 años, a mí, a los 20, 21, cuando entré en la universidad, que me estaban durmiendo en casa con medicamentos, que también lo he contado. Y... Pero luego también es una práctica muy habitual. Si me vas a meter a mí en la cárcel porque lo cuento en internet, pues toda la gente que hay películas hechas de esto. En fin, tampoco lo puedo probar, pero un psicólogo forense cuando habla con alguien sabe si está diciendo la verdad o no. Y además, cuando eso te lo dicen las asistentes sociales, lo que voy a decir ahora. Cuando hay un psicólogo que es machista, que también los hay, y cogen a las mujeres y les ponen un informe malo, por lo que diga un psicólogo, a ti no te está sentenciando nadie de que tú seas como dice el psicólogo, porque además hay psicólogos y psicólogas que han sido malos estudiantes, no nos vayamos a engañar. Hay gente que le dan el título y no sabe la materia bien, y lo mismo diagnostica mal. Entonces, por eso los psicólogos, tú te puedes ir a tratar con muchos psicólogos, no solo con uno, y hasta que no tengas un montón de informes psicológicos de muchos profesionales, no, no hay un diagnóstico claro. Y un diagnóstico de un psicólogo se tarda mínimo 2 años de tratamiento, de hablar con la persona a ver por dónde va. Todo esto yo lo sé porque, claro, de tanto ir a denunciar y hablar con las asistentes sociales, que luego te devolvían a casa con el maltratador, no os engañéis. Todo lo que he puesto en internet, así es mi vida, la que he vivido. Y en las cámaras, en las comisarías de policía, desde el 90 o 91 había cámaras que se veían las cámaras ahí, que está todo grabado. Que no estén las imágenes por ahí, vale, pero está grabado. O ha estado grabado y ya no hay imágenes, no lo sé. Pero como mi familia tiene unos apellidos un poco importantes, aunque estemos abajo en la escala social, pues esas cosas siempre se guardan, ¿eh? Sí, seguro que las tiene alguien guardadas. Porque ellos sí sabían que venían las lunas rojas. Entonces, como mi madre hizo esto de no enseñarme la Biblia, y eso eso se entiende como que no me he educado bien y no he sido buena cristiana, pero lo hacía porque se lo decía la iglesia, parte de la iglesia, pero era la iglesia de la España de la posguerra, porque llevamos de democracia, a ver, llevamos de democracia 10 años, 10 años, y aquí están matando los de ETA, y salías de 5 años antes de esto que estoy contando, 5 no, 6 años antes de eso que estoy contando, yo con 9 años salía del colegio con ella de la mano a la hora de la comida, que luego me tenían que volver a llevar, y te encontrabas a los de ETA, que eran unos tíos, no a los de ETA, no, a los simpatizantes de ETA, que eran unos tíos de 30 años a 60 años, que eran súper altos. Yo tenía 9 años y te decía, cámpora, cámpora, cámpora. Luego te quieres, cámpora es vete, go home. Luego tú te quieres ir y no te dejan. Pues yo me he intentado ir del País Vasco a Asturias y no he podido. Y me he intentado ir a más sitios, pero nunca encontraba la manera de irme. O justo me pasaba algo, o no tenía dinero, o me había pasado un problema muy grande que me quedaba en casa y no me fui. Porque digo, ¿dónde voy a ir ahora después de esto que me ha pasado? Y después me fui a Islandia de Erasmus y tampoco me he podido ir. Y ya he decidido que como sí es cierto que no me dejan irme y sí puedo probarlo, porque ya es escandaloso, lo del Erasmus ya fue escandaloso, pero yo no quiero darle más vueltas porque está todo ahí puesto, que ellos, los que lo hacen esto, también se ven presionados por otros, que no quiere decir que las malas gentes sean los que me han hecho justo a mí esto.
Lo que sabemos ahí son los nombres de las ratas tontas. Las ratas listas que les mandan a ellos hacer esto no los sé yo, entonces no los he podido poner ahí. Pero que esto es lo que es. A mí no me han dejado irme de aquí. Te dicen cámpora, pero no te dejan irte porque así te consumen, te quitan todo y se lo quedan ellos. Quienes sean, porque esto no es del País Vasco, esto viene de Madrid. Yo lo de Madrid lo llevo oyendo desde que soy así, desde que tengo 5 años. De vez en cuando oyes de qué va esto, pero no te enteras muy bien porque te dicen poquita información. Y de esto no vive solo la gente de aquí, vive el país entero. Pero claro, el que tenemos la vida destrozada, te pueden quitar una década, 2 décadas, pero cuando te destruyen para siempre, pues ya es que te quemas y lo cuentas y dices, oye, a mí me están matando y quiero que se sepa, ¿eh? Yo no caigo porque soy una perdedora, yo nunca pierdo, siempre gano. Pero no gano porque me como al de al lado y le empujo y le doy un codazo. Yo me preparo y compito en el nivel que yo puedo competir. Hay niveles que yo no puedo competir. Yo no puedo ser presidenta del gobierno. Entre otras cosas porque aquí no ha habido ninguna presidenta del gobierno. Solo hay presidentes del gobierno. ¿Por qué? Porque es una sociedad machista, un poco machista, patriarcal. Pero no hay que pelearse por eso, porque la mujer tiene otro sitio. Y si sabes encontrarlo, te va mejor incluso que poniendo la cara para que te la partan. Hay ministras. Ministras hay, porque no positas para ministra. No, la política no es oposición, te tienen que votar. Son las oposiciones las que tú compites estudiando y ahí hay mucha mujer que encuentra sitio en los puestos de funcionario porque al poder estudiar y demostrar lo que vale en una posición, entonces encuentran trabajo y ya se lo... Hay muchos sitios, no hay por qué discutir esto de... Tampoco ha habido ninguna presidenta del gobierno de los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos, que es el país de Occidente donde más libertades hay, no ha habido presidenta todavía de los Estados Unidos, ¿qué vamos a discutir aquí? Que nos vamos todos allí los que podemos. Yo no he estado nunca, pero todo el que puede se ha ido allí a vivir mejor, o a Francia. ¿Por qué? Porque hay más libertades y más posibilidades. Eso dicen. Ahora dicen que ya no hay tantas, pero bueno. Con esto de las crisis y de los atentados y todo este rollo ahora ha cambiado todo. Pero yo les pediría a las feministas que no perdieran el tiempo. Ahora no os vais a poner a pedir una presidenta del gobierno, ¿verdad? Porque hay que ser lógicos. Gastar la fuerza en lo lógico. No vayáis a decir que se vaya el presidente que esté para que se ponga una tía. Es ilógico. Hay que... ¿Por qué? Porque si no la vida en Estados Unidos la vamos a tener nosotros primero, no... Lo lógico y lo más probable es que eso no se consiga por pedirlo, exigiéndolo porque es muy machista que nunca haya habido una presidenta del gobierno. Pues dedícate a otros sitios donde sí te van a dejar entrar, que lo otro ya llegará. Bueno, pues que me lío porque me voy de lo de la religión a lo de la sociedad civil y me lío. Ahora ya no sé seguir, estaba con lo de las mujeres. Estaba con lo de, no sé si lo bien con lo que estaba contando antes, de pedir presidentas del gobierno mujeres, que eso ya llegará. Fijaros bien en los países que van por delante de nosotros, y si ellos todavía no lo han tenido, no lo pidáis aquí, porque es perder el tiempo de pedir otras cosas que sí podéis conseguir. Digo sí podéis porque yo no voy a luchar por pedir una presidenta del gobierno por capricho. Ya llegará. A mí con que haya un político que lleve bien el país me sobra. Me da igual que ponga en su DNI si es hombre o mujer, me da exactamente lo mismo. Es un individuo, es el individuo o la persona que lleva el país que lo lleve bien. Porque si lo lleva bien, a mí me va a ir bien. Ah, sí, hablamos de los de ETA, que claro, te destrozan la vida. Porque como no tienes apellidos vascos, que igual sí que los llevo por lo de mi padre, el biológico, pero que después de la vida que he vivido y que sé que él estaba al tanto, no quiero saber nada, ¿eh? Por una persona que permite, que sabe, que permite y utiliza. Bueno, no sé, yo desde luego los apellidos esos no me voy a poner.
Y no sé si llevaré apellidos vascos, que quiere decir que lleve sangre vasca, no quiero saber nada, porque como me han tratado aquí, yo los apellidos que conozco son españoles. Y si me dices Cámpora, yo me voy para que me vaya mejor y te dejo el sitio donde he nacido y ya está. Y me voy a otro. Pero si luego no me dejas salir, entonces ya me tengo que defender. Porque no quiero morir, y menos como me estáis matando. Entre comillas, metafóricamente hablando, pero yo estoy muriendo porque mi vida se muere y yo con ella. Y aquí la gente mata, ¿eh? Y son rollos del milenio. No es que sea solo metafórico, es que esto que están haciendo mata gente. Y son gente que no se espera que los mismos en los que confía les maten. Como esta mujer, como estaba diciendo, no me enseñó lo de la Biblia y te regañan, porque luego van las monjas y te regañan por no hacerlo, pero dices, bueno, pero me ha regañado, pero es un regaño y ya está. Pues no, resulta que se la debieron de cargar, o sea, la hicieron daño, pero yo no me enteré, daño de verdad. Yo en esa casa han pasado cosas que no podemos estar y prefiero no contarlas. El que quiera entender, que entienda, como decía Jesucristo. Yo he contado unas cosas que no puedo probar y no sé si han pasado, pero hay una cosa que quiero dejar clara. A mí no me gusta que muera gente ni que maten gente. Y no estoy de acuerdo con esas prácticas. Y la iglesia y la iglesia y la Biblia deben funcionar como el siglo I. Que liberen, que se esté bien. Yo he estado en ese cristianismo. Cuando yo tenía 5 años, 6, 7, donde yo vivía, me enseñaron eso, se está muy bien. Pero claro, estábamos muy bien los niños. Luego, antes de irme de allí, me di cuenta que se estaba bien porque los mayores de edad que nos enseñaban también miraban siempre para todas partes para que no viniera nadie a hacernos daño. O sea, nosotros estábamos bien porque los mayores nos protegían, pero hacían como que no y procuraban que nos riéramos y jugáramos mientras estábamos aprendiendo. Eso es lo que hace el ejército con el país, hacerte pensar que se está muy bien aquí dentro y que la sociedad y el planeta ya está bien, pero claro, hay gente que no piensa igual y que tiene religiones distintas al cristianismo y que si puede venir aquí y quedarse con la tierra y llamarla de otra manera y meter otra religión, lo va a hacer. Y si estamos bien y un juez tiene la capacidad de decir, aquí usted no roba porque si no le meto a la cárcel, y no se ríen de él, es porque saben que va a venir un policía o un militar a ayudar al juez a meter al otro en la cárcel, y entonces cuando el juez habla ellos agachan la cabeza igual que nosotros. Si no, no agacharían la cabeza, se reirían del que dice te voy a meter en la cárcel, le darían un golpe al juez y dirían, y además te robo a ti la cartera y no me vas a hacer nada porque no tienen la fuerza para obligarme. Si la ley funciona es porque el ejército y la policía hacen lo que ayudan a los jueces a... El juez indica, este es delincuente, y los abogados, ¿por qué? Porque el civil denuncia, me han robado la cartera, la llevo aquí en la chaqueta, pues me han robado la cartera. Entonces, los abogados miran, a ver, ¿por qué? Porque hay el abogado del civil que dice, me han robado la cartera, y el abogado del que dice, yo no le he robado la cartera, y entonces el abogado que tiene que... Porque aquí el que acusa es el que tiene que tener las pruebas. Esto lo estudié yo en Derecho Civil en la universidad. Es una asignatura, yo no soy abogado, pero he estudiado un poco de Derecho. Bien, el que acusa tiene que aportar la prueba. Entonces va el abogado y le dice al cliente que ha sido robado, ¿dónde te han robado la cartera? Aquí, en la Gran Vía, en la calle principal del pueblo. Vale, entonces pues yo me voy al sitio y miro a ver qué cámaras hay grabando bien. Pues justo hay un cajero ahí y una tienda que tiene la cámara ahí puesta y un banco. Tiene la cámara que enfoca en toda la calle. O está la policía justo y el tío ha robado enfrente de la policía, que hay casos. Bien,
pues les pides las imágenes y si ven al tío robando la cartera, el abogado les pide las imágenes, las lleva al juicio, se las enseña al juez y al abogado de la parte contraria, y entonces el que es acusado de robar se ve ahí en las imágenes que ha robado y le meten a la cárcel. Así es como funciona esto. ¿Por qué? Porque la policía va donde el tío que ha robado, después de que se ha demostrado que ha robado, y le meten en la cárcel. Y así es como va esto. Y ahora os he explicado todo el rollo de cómo funciona esto de la cárcel y de que el juez no le va a hacer caso a nadie si no hay una policía que... Si no hay una policía que le meta en la cárcel, y ya me he vuelto a perder. El caso es que estábamos con lo de la Biblia, y el Opus Dei, y los jesuitas, y los mormones, y hasta los nazis. Todo Dios se metió en esto de... porque éramos gente fácil. No éramos gente que habíamos estudiado. Ellos lo del colegio, y nosotras lo del instituto, y nada más. Y ellos eran gente que venían de familias que no habían sido desestructuradas, porque la nuestra se rompió. Con esto de la guerra nos quedamos tirados. Entonces veníamos de una familia fuerte, pero que no teníamos relación. Nosotros, yo por lo menos no conozco que hubiera relación. Estábamos todos dispersados, desagregados, como dicen estos de aquí que están, que aquí lo que nos han roto han sido las raíces, no conocerlas. Así es como te come, cuando no sabes dónde tienes que ir. Tu familia, tu otra familia, el resto de la familia que no es tu familia nuclear no te explica quién eres o cómo puedes defenderte o qué historia tienes. El caso es que vino toda esa gente que tenía muchos más años que nosotros y... las moscas otra vez, qué asco. Y mucho dinero o poco, pero que eran muy espabilados. Los mandados de los que tenían dinero, los chicos de los recados, y nos hicieron de todo. ¿Por qué? Porque aparte mi familia era una familia desestructurada donde cada uno hacía lo que le daba la gana, y los que peor nos iban éramos los menores de edad que sufríamos lo que les daba la gana a los mayores de edad de hacer en esa casa. Que tampoco era muy inteligente porque como no tenían recursos para defenderse, pues hacían lo que buenamente podían. Y cuando ahí entra la avaricia y la poca inteligencia, pues es lo que pasa, que nos creemos muy listos y nos pasamos de listos. Y a mi madre, cuando el 96 de esto del aborto del embarazo por la violación, la quisieron castigar porque ese embarazo no saliera adelante, que nunca se debió de dar, igual que el que tuve cuando tenía 14 años, de la misma manera. Todo eso lo he contado en el blog, en los blogs, porque son varios blogs, que tú buscas mi nombre en internet, que viene de... ahora en el vídeo no lo voy a decir, mi nombre viene justo en cada entrada, viene justo debajo. Al final de cada entrada viene mi nombre. Tú buscas mi nombre y te sale todo. ¡Pum! En Google te salen todos mis blogs. No salen todos, pero dentro de los blogs siempre pongo, ahora voy a abrir otro blog, y podéis pinchar en el enlace y os salta el blog. Entonces está todo ahí. El que quiera enterarse, si no se ha enterado ya y tiene curiosidad, pues ahí lo tiene todo explicado. Que tengo ya un montón de entradas, miles de entradas. Yo también he perdido mucho tiempo. No es perder tiempo, yo también he estado leyendo. Cuando he buscado información, porque lo que me contaban que era la vida me resultaba que insuficiente y necesitaba más información, porque es que me iban a hacer daño y necesitaba saber cómo era todo para poder defenderme, he leído los blogs de otras gentes, los foros, he oído hablar por hablar en la cadena SER, en la radio
A ver, es una cadena de radio que se llama Cadena SER. Y ahí por la noche, de 1 de la mañana a 4 de la mañana, que es que tarda muchísimo. O sea, es un programa que si lo escuchas no duermes y lo vas por ahí medio sin dormir, ¿no? Pero es muy interesante. Llama a la gente y cuenta sus problemas. Y ahí es donde te empiezas a enterar los problemas que tiene la gente, que no eres tú solo el que tiene problemas y que los problemas que tiene la gente son gordísimos y no es de una sociedad con constitución, son problemas de antes, son problemas viejos. Este país necesita que su gente no esté tan mal, porque al estar la gente pasando esos problemas que no tenía por qué estar pasando, luego vienen las amarguras y las amarguras hacen que no trates bien al vecino de al lado o a los niños que crecen mal y luego el país siempre está mal. El caso es que utilizaron esto. Ellos convencieron a todos para hacerle daño a esta mujer. No voy a decir cómo y además no puedo probarlo. Ya sé dónde estaba, ya me he encontrado. El punto donde me he perdido en todos estos discursos, porque me voy a hablar de la religión a la sociedad civil y entonces ya me pierdo, era que... A ver. Con la explicación me he vuelto a perder. He parado la cámara para ver si me acuerdo, pero no soy capaz. Entonces, como llevo 1 hora, por lo visto, tengo ahí el contador, pues no voy a esperar más y voy a seguir con el tema. No sé en qué estaba, si me vuelvo a acordar lo digo. A ver, a esta mujer la fueron a hacer daño. Y porque claro, su marido, que era el que iba a tener el hijo conmigo, que es mi padre legal, pero es mi padre biológico, pues decidió con sus super amigos que le iban a dar una lección y el caso es que me lo enseñó, pero yo no lo entendí. Todo está explicado en el blog, no me lo enseñó, mira lo que le he hecho a tu madre, no. Aprovechó que estaba medio dormida y que no me enteraba de nada y me enseñó unas imágenes. Que luego yo recordaba y no sabía qué era eso ni dónde lo había visto. Son gente mala y para hacer daño a una mujer necesitan 4 que la sujeten. Y intentaron convencer a todos para que miraran para otro lado cuando la fueran a hacer daño. Y a mí, como sabían que no, yo con ese señor no me hablaba. Yo vivía en casa de mi madre porque nos había hecho tanto daño que llegó un momento cuando tuve 14 años dije yo con este tío no me hablo más. Luego mi madre me convencía y hay imágenes mías yendo con él a la calle porque decía vamos hasta ahí o bajas a la calle pues ya voy yo. ¿Cómo le dices que no? Pues vas por la calle pero muy pocas veces. Eran cosas que te rompen la cabeza porque tú dices yo no me voy a hablar con este tío y le estás diciendo a tu madre sepárate de él, pensando que era mi padre, cuidado, que yo me he enterado que no era mi padre después de volver en 2012. O sea, he recuperado esa información. Yo la sabía, no la sabía, pero a mí me habían llevado donde un señor y su familia en la calle. Igual está grabado. Cuando tenía 5 años o 6. Y es igual, aunque sea tu padre, como te maltrata y te pega y tienes que salir de esa casa a denunciarle y todo. Yo decidí que si ella no que se quería divorciar, yo no me iba a hablar con ese hombre. A mí no me quedaba más remedio que vivir en esa casa porque no me salía de trabajo y era porque no le interesaba a él para que no me fuera. Yo eso no lo sabía, pero no tenía por qué hablarme con él. Entonces vino otra gente a intentar convencerme. Como no me iban a convencer, lo hicieron cuando estaba medio dormida también. Y eran 2 personas, el Casper y el Superlíder. Y que no voy a decir quiénes son,
¿eh? Pero eran ellos. Y les dije que yo no iba a hacerle daño a nadie. Nunca se debe hacer daño a nadie, ni matar a nadie, ni hacerle daño, porque para eso están los jueces. En el cristianismo se va a la cárcel. De hecho, aquí no hay condena de muerte, pero debiera haberla para según qué casos, porque gente es mejor que no vuelva a la sociedad, ¿no? Es mejor que cuando un animal hace según qué cosas a según quiénes, pues no vuelva. Es que es mejor que no viva. Entre los demás no. Porque hay asesinatos en este país que es que no son normales. Supongo que esto no gustará cuando hay asesinatos que no se resuelven durante décadas, es porque al status quo le interesa que eso pase, porque yo no creo que no vayan a pillar a la gente que es, porque la policía puede sacar pruebas y todo. O sea, no son tontos. Dicen que la policía no es tonta. Bien. Les dije que no, a pesar de estar medio dormida y pero es que tu madre te ha hecho mucho daño, sí, pero porque es una mujer que reacciona así, ya está, es la que tengo, es la madre que tengo. Y también me había estado haciendo cosas que no sabía que me las estaba haciendo, pero es el día que sigo diciendo lo mismo, me da igual, no se le puede hacer eso a las mujeres, es una práctica habitual en este país, por lo que veo. No os hacéis mucho daño. Claro, es que te puedes enfrentar a que tu marido te mate o tu hermano porque vas a contar el negocio que tienes con la iglesia, que te dice la iglesia que lo puedes hacer las moscas otra vez, qué asco. Pero yo casi que es preferible, pienso que es preferible que te maten, pero que tú hayas estado en tu sitio a luego lo que tienes que vivir, porque claro, si te encierran en un sitio y te hacen lo que les da la gana y encima luego no lo puedes denunciar, porque tú no lo denuncias porque te piensas que no te van a hacer eso, pero luego van y encima te hacen eso. Como te piensas que hablas con gente importante, como te hablas con gente importante te piensas que no te van a hacer nada y vas a hablar con el fiscal y lo dejas todo escrito, pero entonces va a la iglesia y le dice al fiscal, este asunto no es civil y nos tienes que dejar hacer esto para dar ejemplo a los que nosotros lo queramos enseñar, o tú vas a tener problemas. Y entonces el fiscal, y además si nos dejas hacer esto, a ti te vamos a dar una cosa muy buena que para tu vida. Bien, pues entonces vas, pones la mano y a esa mujer que le pase lo que sea que decida la iglesia o quien sea. Pues eso es lo que puede llegar a estar pasando en según qué vidas. Y no es bueno. Tener claro que os haga lo que os haga quien sea, no hay que tomarse la justicia por su mano, porque nos están, yo no sé quién es, la iglesia o unos jueces jubilados como un libro que había por ahí que escribió no sé quién, de unos jueces que se dedicaron a hacer un tribunal aparte, Grisan, ¿no? Es el autor, Grisan. No me he leído el libro, pero no sé si ese tribunal era bueno o malo, pero era parte de la sociedad civil. No lo hagáis. Nos están haciendo que nos peguemos unos a otros. A ver, que nos peguemos entre nosotros. Están haciendo que nos hagamos un daño tal que cuando a ti te cuenten el daño que te ha hecho el otro, tú le quieras matar. Y no me lo están haciendo a mí solo. No hagáis eso. No seáis jueces. No pidáis para nadie. No les dejéis tirados en manos de los que primero les han mandado que te lo hagan a ti. Os doy ese consejo, hacer lo que os dé la gana, lo que queráis. Pero yo he llegado a esa conclusión, los mismos que les dan el permiso para ser verdugos de una víctima, luego van donde la víctima y le cuentan lo que le ha hecho el verdugo. Y entonces la víctima dice,
pues mátalo, si tú lo vas a matar, mátalo tú, yo no le defiendo, no hagáis eso. No dejéis que se lleven a nadie a ningún sitio a hacerle lo que les dé la gana, no les dejéis. Bueno, como os lo digo en serio, va a haber problemas muy graves como permitáis esto. Siempre juicios y siempre cárcel. Y siempre tiene que juzgar gente preparada para ello, jueces, juzgados a la luz del día, tribunales declarados competentes por el Estado, los oficiales, los tribunales oficiales, ningún otro. Y que cuando encuentren culpable a una persona le digan qué condena tiene para ir a pagar ese delito, que lo pague en la cárcel o si es un delito menor con trabajos para la sociedad como barrer la calle y estas cosas que se hacen. Y una vez que ha pagado la persona ese delito, ya puede ser otra vez ciudadano y reincorporarse a la sociedad siempre que no delinca, porque entonces volverá a la cárcel. Cuidado con esto, porque así es como hay guerras civiles luego, con los juicios raros y los maltratos que nos da la gana de hacer para que alguien pague lo que nos ha hecho. Esto es tomarse la justicia por su mano y trae cosas malas. En la Biblia pone, es que es del San Mateo 18 al 21 y pone, a ver si lo encuentro, porque claro, esto no se puede hacer, ¿eh? Ah, sí. Lo de buscar una cosa en un libro mientras estás grabando no se puede hacer, ya me ha pasado más veces, porque no lo encuentras. Aquí pone que lleva 1 hora 16 minutos. Yo voy a seguir, el que quiera escucharlo que lo escuche y el que no, pues que no lo escuche. Además lo podéis pasar. Le dais ahí a la barra del tiempo y pasáis, pues, escucháis lo que os dé la gana, es que no se matan los mosquitos, tampoco es matar vidas. En serio, te acostumbras y luego vas matando cosas más grandes. Dicen que los psicópatas antes de matar a una persona matan perros y gatos. ¿Veis el mosquito? A ver, espera. A ver. Bueno, aquí Jesucristo dice en alguna parte que no se puede hacer caso a los fariseos ni a los saduceos, aunque sean los que mandan. En alguna parte de Mateo 18 a 21 es lo de los peces y los panes, porque no es el discurso de la montaña. Habla sobre otra de las veces en los que se hizo el milagro de los peces y los panes, pero no es el discurso de la montaña, que es donde también pasa eso de los peces y de los panes. A ver. Está un poco más adelante. Mateo 16, página 1238. La levadura de los fariseos y saduceos. Al pasar a la otra orilla, a los discípulos se les había olvidado tomar pan. Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Discutían entre ellos diciendo, es porque no hemos cogido panes. Dándose cuenta, Jesús dijo, gente de poca fe, ¿por qué andáis discutiendo entre vosotros que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes para los 5000? ¿Cuántos cestos sobraron? ¿Ni de los 7 panes para los 4000? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no hablaba de guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. La enseñanza. Lo que te dicen los curas. Yo no estoy diciendo que no hagas caso al cura,
Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, creo que es en el Antiguo Testamento, hay gente que se sabe la Biblia de memoria porque se la lleva leyendo desde pequeño. Sus padres, en vez de leerles cuentos, pues en la cama les leen la Biblia también. Bueno, pues a mí, yo no he tenido esa suerte, ¿no? Pero yo recuerdo que dice que al jefe, dice, no confíes en el jefe que tengas en tu trabajo. Que esto, muchos de los que hemos tenido bullying, nos pasa por eso, porque no nos hemos leído la Biblia. Porque si tú lees en la Biblia, no confíes en tu jefe. El hombre que confía en su jefe mejor estaría muerto. Confía en Jesucristo y en Dios, o confía en Dios. Porque si lees el Antiguo Testamento, no habla de Jesucristo. De Jesucristo se habla en el Nuevo Testamento. Y vienen un montón de cosas en la Biblia, de consejos, de no te fíes de este, no te fíes del otro. Los curas son hombres, y los hombres que son gigantes con pies de barro, siempre se caen, siempre cometen un error humano, siempre cometen una traición. A veces hay una persona que lleva años siendo muy buen vecino y de repente hace una cosa rara. ¿Por qué? Porque es humano. Pues es lo que decía yo del Opus, de los jesuitas, de los mormones, todos estos que hablaban. También había nazis, de todo, aquí ha habido de todo. Pues aquí ha habido mucha gente que ha venido a aprovecharse de una familia que no tenía recursos y que ha escuchado sirenas y cantos de pájaros y a todo Dios, en fin. ¿Y qué pasa? Que cuando te ofrecen dinero, porque yo no he visto ni oído nada de todo esto, pero ato cabos y sé que ha pasado algo de eso. Y yo creo que han salido perdiendo, no sé si habrán ganado o perdido, pero desde luego creo que han salido perdiendo. Y si tú sigues las normas de la Biblia, lo que te diga, cómo hacer caso a un cura. Al cura hay que hacerle caso cuando lo que dice cumple las normas de la Biblia, los 10 mandamientos. Si a ti un cura te dice que le ayudes a engañar a otra persona, no lo hagas. Estás contraviniendo el mandamiento de no mentirás. Pues estás engañando. Ya no eres buen cristiano. Y el cura se va a salvar porque se va a confesar con otro cura o le va a perdonar el papa porque es de la iglesia. Y los curas son como los militares, no les juzga un tribunal civil, les juzga un tribunal militar. Los curas también son militares. Las órdenes de la iglesia son órdenes militares, pero que también son curas, están por encima de los militares. No, el derecho civil no lo reconoce como tal, pero no voy a decir por qué, yo sé por qué es, pero bueno, es fácil. Los militares se tienen que ir a confesar a los de la iglesia, y cuando un militar mata está contraviniendo el mandamiento no matarás. Pero es que si no mata el militar, al cura le echan de la iglesia, y en vez de una iglesia, pues ahí ponemos la casa de alguien, o una mezquita, o una sinagoga, o un templo hindú, o lo que sea. Entonces, por eso los curas, la iglesia está por encima, y por encima del rey. ¿Por qué? Porque es jerarquía de la iglesia. Si lo leéis por ahí en cualquier libro o en internet que lo busquéis, veréis que con Dios solo habla el Papa. Solo se supone que el Papa habla con Dios, y por debajo del Papa está el Rey, y por debajo de él todos los demás, en la jerarquía de la iglesia. Entonces, en la Biblia pone que dice Jesucristo que tengáis cuidado con los curas. Eran con los curas judíos, pero al final es lo mismo, uno judío que uno cristiano. ¿Por qué? Porque son hombres y ya está. Y las órdenes de la iglesia, aunque la iglesia sea una, está formada de muchas órdenes, que no sé por qué permitieron esto, no debieran
porque divide y vencerás. O sea, la iglesia debería ser una, no una forma de muchas partes. Bueno, da igual que si lo llevan bien, pero luchan entre ellos por el puesto de arriba de todo, o los puestos intermedios de obispos, es lógico. Porque no hay obispos para los jesuitas y obispos para el Opus y obispos para los de las órdenes francesas. Yo solo digo jesuitas y Opus porque solo me sé esas dos, pero hay más. Y claro, luchan por los puestos dentro de la jerarquía de la iglesia. Y eso no es bueno, porque el que lucha por un puesto pues tiene que llevar cosas para que le asciendan, ¿eh? Lo pone aquí en Mateo 16. No es esta la hoja, pero es esta. En lo de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos y saduceos. Cuidado, cuando vayáis a hacer caso a alguien. Yo he tenido suerte porque he visto a los vecinos, hasta que yo tenía 14 años he visto a los vecinos, que cuando hablaban con otro vecino, o sea, con nosotros, iban así como que iban a hablar con un policía. Bueno, cuidado, que si en una conversación este vecino me va a acusar de mal cristiano, me va a meter en un problema que luego tengo yo que arreglarlo, porque muchas veces ni te enteras que te han acusado. Y es así. Vivimos en los tiempos en los que un vecino acusa a otro. Lo que pasa es que como no te enteras, a ti la vida te va mal y no sabes por qué. Porque ha habido un vecino que te ha llamado guarra, aunque tengas 14 años, porque así es como cogen a las mujeres y las destruyen antes de que salgan adelante. Alguien tiene que ir a los sitios estos. Y quien dice eso dice otras cosas, porque al final van a venir estos de la mafia y me van a dar unas hostias. Yo no puedo estar diciendo esto a todas horas y en todas partes. Pero haceros un favor, si os va mal, leeros la Biblia. Que no hagáis caso, porque os lo diga un cura o un papa, no quiere decir que os vayáis a librar, porque sigue siendo pecado y sigue siendo delito. Y si os pillan, el cura se va a escapar si puede, porque ya sabéis que los pederastas van al Vaticano y viven allí, pero los pederastas que no son curas van a la cárcel. Andaros con cuidado, porque nadie nos cuenta esto hasta que luego tenemos problemas y los tenemos que ir a pagar donde sea. Que no hagas caso a los curas no tienes por qué hacerles caso, ni al Papa. ¿Os acordáis del Papa Borgia? El Papa Borgia tenía relaciones sexuales y tuvo una hija, y cuando tuvo esa hija y más hijos, después se acostaba con su hija. La historia del Papa Borgia, que es un papa de Roma, viene en internet, la puedes buscar, pones Papa Borgia y sale ahí. Entonces, te va este tío que tiene una hija en un puesto de papa en el siglo XV o XVI o el siglo que sea, pero hace mucho. Y resulta que además de tener hijos que no podía tenerlos porque era papa, encima se acuesta con su hija, que es incesto. Y te dice el Papa Borgia, vete y le robas a ese porque es para bien de la iglesia. Y tú vas y le robas. Porque te dice el Papa que tiene una hija que además se acuesta con ella, que robes. ¿Tú te piensas que porque es el Papa no te va a pasar nada? Pues no te va a pasar nada si tienes suerte. Pero si no tienes suerte lo pagas tú y el Papa Borgia no lo paga. Así que tener cuidado. Porque estáis traicionando a la gente que os va a ayudar o que os pudiera ayudar, a vuestros familiares y a vuestros amigos. Cuando yo tenía 14 años, en la calle le dijo una vecina a mi madre, ten cuidado porque si no dejas crecer a tus hijas, son las únicas que luego te van a ayudar, porque la sangre es la única que te va a ayudar luego cuando te traicionen todos los demás, o cuando tú les hayas traicionado a ellos y ellas decidan ayudarte porque son tu familia. Y es así. Y yo no estoy de acuerdo. Si estáis haciendo daño a alguien de los que formaron parte de mi familia, no tenéis mi aprobación para hacerlo, ni ahora ni luego, porque igual esta gente me hace estar a mí en unas condiciones psicológicas que no sean buenas
que yo no me pueda defender y parezca que luego voy diciendo que si hagan esto, que si hagan lo otro. Llevo 6 años escribiendo ahí, de maneras diferentes, contando historias distintas, pero siempre digo las mismas cosas. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, esto me parece que va así y siempre digo lo mismo. El día que deje de decir lo que estoy diciendo, igual es porque me han hecho algo. Todo lo que no sea democrático, yo no puedo defenderlo. No puedo, porque quiero que se me aplique la democracia, porque cuando tú te equivocas es bueno que estés en democracia, te tratan mejor que en otros sitios. Por eso tengo que tragar que a gente que no se lo merece no le traten mal, o le traten medianamente mal, pero no mucho. ¿Por qué? Porque el día que me equivoque yo no quiero que me traten muy mal. Por tanto, por eso está la cárcel y no otras cosas. Para gente que igual se merecería otras cosas, pero es que solo hay cárcel. ¿Por qué? Porque nadie quiere que cuando se equivoque le lleven a otro sitio distinto que sea la cárcel. Y aún así en las cárceles españolas pasan cosas que se cuentan que la gente no tiene derechos, pero tampoco me voy a meter ahí porque también igual vienen y me hacen algo. El caso es que tengáis cuidado con lo que estáis haciendo. Y lo vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con ningún tipo de maltrato que se haga a la gente, porque una vez maltrato, me da igual lo que me hayan hecho. A mí me da igual lo que me han hecho esas personas a mí. No quiero que se les haga daño. Quiero que se les juzgue, pero no que se les haga daño a traición. No, estoy de acuerdo. Y me da igual la manera en la que me engañes para darte mi aprobación, que nunca la di. Y todavía, después de 1 hora y media que pone ahí, no cuento cómo va lo de la higuera. Lo de la higuera. A ver. Mateo 21. La higuera seca. De mañana, camino a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas, y le dijo: que nunca jamás brote fruto de ti. E inmediatamente se secó la higuera. Ya ves tú, Jesucristo secando una higuera porque justo no era tiempo de higos. Esto también es como raro, pero bueno, sigo leyendo. Al verlo, los discípulos se admiraron y decían: ¿cómo es que la higuera se ha secado de repente? Jesús les dijo: en verdad os digo que si tuvierais fe y no vacilaseis, no solo haríais lo de la higuera, sino que diríais a este monte: quítate y arrójate al mar, y así se realizaría. Todo lo que pidáis orando con fe lo recibiréis. Cuando vienen estos textos que son raros, porque si Jesucristo no destruye, ¿por qué aquí destruye? Después hay otros textos que se supone que no tienen que ver con este texto que acabo de leer, pero que sí tienen que ver, y eso tú lo notas leyéndolo, ¿eh? No te lo tengo yo que explicar, la Biblia está para que lo entienda cualquier gentil, antes se llamaba gentil, a cualquier persona que tampoco tenía por qué tener gran educación. Y a cualquier católico normal que sin gran, con que sepa leer y escribir ya vale. Y ya te lo explica, te explica que es que esto no es así, es de otra manera, pero el significado viene un poco más adelante. Entonces, aunque ahora no entendamos por qué Jesucristo destruye, porque no había higos para comérselos él, después viene el significado y sí que es comprensible. Lo que me hicieron a mí, estando ahí medio dormida, me vinieron a decir... es un señor importante que me ha hecho más cosas de estas. Te propone una metáfora y con eso luego te hace daño. Fue el que me vino a mí cuando tenía 12 años o 13 y me dijo: si tú también, cuando estaba medio en trance, te hace contestar, tiene sus trucos y sus técnicas que a él sí le permiten usar. Cuando él te pregunta, te ves en una situación en la que le contestas aunque no quieras. Yo no sé cómo se hacen estas cosas, pero a mí me lo han hecho.
te preguntas, si tú tuvieras que escaparte ahora de esta casa de la que yo quería irme, porque había maltratos desde que nací en esa casa, ¿tú dónde te irías? Y yo le dije, a la casa de mis abuelos, fuera del País Vasco. Bueno, pues esto fue en septiembre, porque había empezado el colegio. El día de Nochebuena de ese año, 2 meses o 3 después, se murió mi abuelo. Ya no había casa del pueblo donde ir. Sí que había, pero ya no se podía ir. Porque ya no estaba siempre alguien en esa casa, ya esa casa estaba cerrada. Bien, pues este señor vino y me dijo en el 96, como a mí no me podían convencer para que yo diera de lado a esa mujer, porque la iba a defender para que no le hicieran nada, como siempre dice, pues me enseñaron una imagen de un árbol al atardecer. Era un roble muy fuerte, muy grande, con muchas hojas, pero no tenía nada más, no tenía flores ni nada. Y me dijeron, ¿qué ves? Era un día como de lluvia en esa imagen. Digo, un árbol, pero no tiene frutos y eso es malo. Yo me sentía rara, era como un test psicológico. Y me dicen, ¿y quién crees que es? Digo, no lo sé. ¿A quién crees que representa el árbol? Digo, no lo sé. Digo, ¿te gusta este árbol? Digo, no, me parece amenazante. Pero no era el árbol el que me parecía amenazante. Era la tormenta que iba a caer en esa imagen. Porque estaba oscuro, había nubes negras. Y no era el árbol podía dar fruto o no dar fruto. ¿Cuál es el problema? Yo no me había leído la Biblia. Porque mi madre cuando yo tenía 16 años se la leía, pero me negaba que la leyera. Decía que era otra cosa. Y eso tiene mucho pecado. Entonces, a ti te dejan cometer pecados a lo largo de tu vida y no te dicen nada y no te los hacen pagar. Y cuando necesitan hacerte algo, te sacan el pecado que has cometido años atrás y te la clavan. Si yo me hubiera leído lo del árbol, en cuanto hubiera visto la imagen, le hubiera dicho, no sé quién es usted, pero haga el favor de largarse, que ya sea lo que viene. Ahora, hoy lo he leído, porque justo ya me iba a echar a dormir, y he llegado aquí y me he dado cuenta de lo que ha pasado ahí y he dicho, pues voy a levantarme y a grabar este vídeo, porque no voy a dejarlo para mañana y que se me olvide hacerlo. Bien, si me muero, por lo menos me muero con esto hecho. Lo de la higuera seca. Lo hicieron así. Entonces yo dije, ¿y te lo quieres quitar de encima? O no fue así, pero entendieron que yo veía como amenazante ese árbol, por lo tanto veía como amenazante a mi madre y ya podían ellos quitármela de en medio a mí, que no se lo había pedido. Bien, o castigarla, vamos, que ahí pasaron muchas cosas, ahí hubo muchas cosas que pasaron que no debieron de pasar, pero yo no podía defenderme casi yo como para defender a otras personas. Y lo intenté, pero hasta donde pude, ¿eh? Pues mi hermana, una de mis hermanas, la que va justo detrás de mí, sí sabía, porque sí, yo no sé si se lo conté o lo vio o qué pasó, que dijo, ya sé lo que estás haciendo y no estoy de acuerdo, y se fue. Pero todo esto lo tengo como muy borroso, entonces, pues bueno, vamos a dejarlo así. Me lo hicieron así. Después leí libros americanos y ponía de psicología años después. No mucho tiempo después, no años después, durante años después sí he estado leyendo cosas de esas que me caían en las manos por casualidad, pero no era casualidad, esa gente es gente de arriba del todo, que están en todos los planetas y llevan todo esto junto. Están cogiendo los ADNs de todas partes donde les da la gana y en vez de dejar subir a la gente que mejor ADN tiene, pues ya se lo quedan ellos y tienen ellos los hijos. Y lo hacen así, trabajan. Esto parece que estoy loca y estoy diciendo estas cosas, pero claro, llevo sufriendo esto muchos años y ahora sí sé cómo van haciendo esto. Entonces, yo lo cuento hoy y vosotros no me hacéis caso.
retenéis la información y si alguna vez os pasa esto en vuestra vida, tened miedo, mucho miedo, como decía al principio del vídeo, si es que lo he dicho en este vídeo, no sé si era este o uno de los que he borrado antes de hacer este. Leí algo de una psicóloga americana que decía, cuando una persona los psicólogos utilizamos la figura del árbol como la madre de la persona que estamos estudiando. Entonces, cuando te dicen dibuja un árbol, es porque todos los sentimientos que tienes tú hacia tu madre los vas a dibujar en el dibujo del árbol. Entonces, si los pones con pajaritos y con florecitas, que tu relación con tu madre pues es muy buena y ha sido fructífera y muy alegre porque pones muchas cosas en el árbol. Si dibujas un árbol sin hojas, pues es que tu relación con tu madre era más bien invernal. Vamos, muy fría, quiero decir. No hay hojas, no hay árboles, no hay vida en ese árbol, más que el árbol dormido que ya despierta en primavera cuando le salen las hojas, que es por donde el árbol respira. Así que me lo hicieron así. Como no quería darles mi aprobación, pues se la inventaron. Y esto lo cuento, aquí lo dejo como si fuera un cuento, una historia, y vosotros pensad lo que os dé la gana, pero yo lo he dejado aquí puesto para que les sirva a otras personas y que no se lo hagan, porque daros cuenta que lo que ha pasado en mi casa no pasa en todas las casas. Han abusado mucho, y para abusar mucho y luego decir que ellos no tienen la culpa, se la tienen que echar a otros y se buscan unas maneras estrambóticas. Acordaros que esa gente ha estado manipulada de tal manera que el marido de mi madre ha llegado a decir en el 93, en el 97, le he prometido a mi hija de 14 años a un chico que tiene 50 años y ella tenía 14. Y fue esa mujer, esa de la que estoy hablando, que castigaron, a la que había que castigar, la que defendió a mi hermana, la hija del marido de mi madre, para que no la hicieran nada. Acordaros de no machacar, os hagan lo que os hagan. No sois quienes, no. Cuando os pregunten, decir, no soy juez, no hagas daño aquí. Que la juzguen los jueces, que le juzguen los jueces a quien sea. No se os olvide, es importante. Os estaréis haciendo daño cuando estáis haciendo daño a otros. La Biblia no está escrita por gente que dice, tenemos que ser muy buenos, porque si no, no nos va a querer Dios. No, todo lo que pone en la Biblia no te explican por qué tienes. Son normas que no te explican por qué tienes que seguirlas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando hay una señal de tráfico que pone no pasar en obras, si tú pasas te vas a caer porque va a haber un agujero que no vas a saber dónde está. Esto es lo mismo, no te explican que hay un agujero, pero pone no pases. Pues si te pone no pases, no pases. Y claro, para no pasar por ahí, primero te tienes que leer por dónde no tienes que pasar. Es lo único que os digo, que tengáis cuidado y que tengáis suerte. Si no os leéis la Biblia y este tipo de libros donde vienen los consejos de donde para evitar los problemas que otros os van a poner en el camino, vais a necesitar suerte, y la suerte es caprichosa y no se vive de la suerte no se puede vivir. La suerte no funciona, al saber le llaman suerte. ¿Qué suerte ha tenido el vecino que ha encontrado este trabajo? No, lo ha buscado primero. ¿Qué suerte? A veces la suerte es quitarse una sombra o una mano negra de encima, pero es que no es suerte, tienes que mirar a ver quién es, qué te está haciendo y establecer un plan para quitártelo de encima. Y tener suerte que no te mate cuando te lo quieres quitar de encima, porque como eres su vaca y está viviendo de ti porque te está ordeñando hasta que te mate, que luego ya vive de vender la carne tuya, de vender lo que quede, pues primero tienes que encontrar quién es y luego quitártelo de encima.
Y si te va a matar, ¿qué más da? Si te va a matar igual si no le buscas. Eso sí tienes una sombra en tu vida, si no es solo que tienes un problema porque igual te estás saltando una norma. Y eso es todo por hoy.